La noche se cierra sobre las antiguas y sombrías colinas de Trás-os-Montes, en Portugal. Un viento helado sacude los árboles, cuyo follaje parece susurrar amenazas imposibles de descifrar. Entre las sombras, un aullido largo y desgarrador hace temblar a quienes osan escucharlo. Nadie quiere salir de sus casas cuando cae el sol, pues todos en la región han escuchado los rumores. Hay un ser que merodea los caminos, acecha en las veredas y ataca a quien se atreva a cruzar su senda. Asterisco asterisco la bestia asterisco asterisco no es un lobo común, ni un hombre cualquiera, es el lobo Omem, un híbrido salvaje que algunos identifican con la maldición del hombre lobo. Dicen que esconde su rostro bajo una capucha rota y desgastada durante el día, pasando por un viajero malherido que implora ayuda, pero cuando la oscuridad cae, revela su verdadera forma y persigue sin piedad a sus víctimas. En el pequeño poblado donde se centra esta historia, cada familia cierra sus puertas y ventanas a cal y canto en el anochecer. Sin embargo, las paredes gruesas de las casas no son siempre suficientes para impedir que un corazón se acelere ante cada sonido sospechoso. Cuentan los más ancianos que el lobo Omem nació de un antiguo pacto sellado con sangre, un juramento que hizo un hombre desesperado. Este hombre deseaba obtener algo más poderoso que cualquier fuerza humana. Se cuenta que rogó a entidades oscuras el poder para doblegar a quienes lo habían humillado, pero el precio fue demasiado alto, la humanidad se le escapó de las manos, dejando solo un rastro de rabia y ansias de devorar. Se dice que en las noches de luna llena su furor es incontrolable, y en las noches sin luna su sigilo es tal que ni las sombras lo detectan. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su rostro verdadero, puesto que, cuando las gentes se animan a describirlo, unos hablan de un hombre alto y deforme con ojos encendidos, y otros juran haber visto a un animal horrendo que camina sobre dos patas. Existe un halo de incertidumbre que vuelve cada testimonio aún más escalofriante. Aquel día, cuando el sol se hundió en el horizonte, el cielo tornó su color a un gris mortecino y un silencio inquietante dominó el paisaje. Las antorchas en las casas parecieron parpadear con nerviosismo, como si la luz quisiera huir. De pronto, un aullido solitario atravesó el aire. Fue un grito prolongado que generó escalofríos en la nuca de los habitantes, quienes se apresuraron con manos temblorosas a atrancar puertas y ventanales. En un intento inútil por encontrar seguridad, se agazaparon tras las cortinas. Sin embargo, aunque el fuego encendido en las chimeneas calmara un poco la helada de la noche, nadie se sentía seguro mientras aquella presencia infernal vagaba por las calles. Uno de los pocos valientes, un hombre llamado Vicente, observó por la rendija de una ventana. Creyó ver algo. O a alguien. Moviéndose entre los árboles del lindero. Unas orejas puntiagudas se asomaron y luego desaparecieron, dejando tras de sí un crujir de ramas y una extraña marca de huellas que se alargaba para confundir la razón de cualquiera que la viera. Sucesos inexplicables comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia, animales domésticos desaparecían sin dejar rastro, un olor acre y penetrante se colaba en los corrales, y los perros locales aullaban de forma enloquecida, como si presintieran la desdicha inminente. Las risas de los niños se convirtieron en susurros de miedo, y las noches se volvieron eternas, pobladas por crujidos que no se podían atribuir a simples ramas. Asterisco asterisco la gente del lugar asterisco asterisco se sumió en un estado de nerviosismo constante, intercambiando miradas aterradas en la taberna, donde apenas se hablaba de algo distinto al lobo Omem. No faltaban quienes aseguraban haber visto la sombra de un hombre robusto y retorcido que arrastraba una pata al caminar. Otros describían el aullido como el lamento de un alma en pena, prolongado y angustioso, capaz de helar la sangre. Mientras tanto, las pocas velas en la iglesia parpadeaban como si una corriente de aire macabro las extinguiera antes de tiempo. Vicente, conocido por su fiereza, decidió formar una cuadrilla de campesinos desesperados. Había niños desaparecidos y rastros de sangre en los caminos. El terror era tan real que los lugareños sentían la obligación de hacer algo, aunque no hubiera certezas más que los testimonios de los ancianos.
Portando antorchas y horquillas, se aventuraron en la espesura que rodeaba las colinas, tratando de rastrear las pisadas de la criatura. Las luces anaranjadas parpadeaban, combatiendo la negrura de un bosque que parecía haberse confabulado con el monstruo. El murmullo de un arroyo lejano acompañaba los latidos acelerados de cada corazón. De cuando en cuando, Vicente detenía a todos con un gesto brusco, pues creía escuchar un gruñido o un movimiento entre la maleza. El silencio subsiguiente resultaba aún más torturante, porque nadie sabía en qué momento el lobo Omen podía abalanzarse sobre ellos. Avanzaron con cautela y descubrieron un claro iluminado por la luna. Allí, los árboles se desnudaban de hojas y la hierba pisoteada presentaba manchas oscuras difíciles de ignorar. El hedor era más fuerte en aquel lugar, una mezcla de carroña y un vaho húmedo que se adhería a la garganta. Dicen que, al iluminar un tronco, hallaron arañazos profundos y marcas de garras que parecían forjar un símbolo perverso, como si la bestia estuviera marcando su territorio. Ante aquella señal, uno de los más jóvenes lanzó un grito ahogado y huyó despavorido, tirando su antorcha en un charco de barro. El fuego se apagó, se escuchó un ligero siseo, y el resto temió haberse quedado expuesto a la oscuridad total. Fue en ese instante cuando se oyó un estruendo repentino y algo se movió rápido, lo suficientemente rápido para que sus ojos no pudieran seguir aquella forma abominable. Un grito desgarró la quietud de la noche. Vicente se giró y contempló, aterrado, como uno de los hombres yacía tendido en el suelo, con la ropa hecha jirones. El ataque había sido tan veloz que nadie había logrado reaccionar. Asterisco asterisco lo peor asterisco asterisco fue el sonido de sus huesos que crujían en la penumbra mientras un bulto peludo se escabullía entre los arbustos, ocultando su golpeteo monstruoso en el caos de la maleza. El resto intentó retroceder, pero la bestia era más rápida, surgiendo de la oscuridad en zarpazos imposibles de predecir. Vicente apenas tuvo tiempo de levantar su horquilla cuando sintió un aliento caliente sobre su rostro. Se volteó y vio, a la luz trémula de la luna, unos ojos rojos cargados de furia. El hocico bestial dibujaba una mueca que mezclaba rabia y un cruel placer. No pasó ni un segundo antes de que un zarpazo lo arrojara hacia atrás, golpeándolo contra un árbol con tal fuerza que perdió el sentido. Cuando volvió en sí, todo a su alrededor era silencio. Las antorchas estaban esparcidas por el suelo, algunas ya apagadas y otras a punto de consumirse. El aroma a sangre y temor impregnaba el aire, y su corazón latía con tanta fuerza que temía se saliera de su pecho. Como pudo, se incorporó tambaleándose, intentando comprender la masacre que acababa de ocurrir. No encontró supervivientes, las sombras parecían haberlos reclamado uno por uno, y los árboles, con su inmutable presencia, presenciaron aquel baño de horror sin emitir ningún juicio ni compasión. En la penumbra, divisó una silueta que se erguía sobre dos patas, con los brazos formados por un pelaje sucio y retorcido. El lobo Omen lo observaba con algo parecido a un macabro brillo de triunfo en sus ojos. Antes de que Vicente pudiera reaccionar, la bestia se lanzó, abriendo sus fauces con un gruñido que resonó en el bosque entero. Un golpe brutal derribó la última antorcha encendida, sumiendo la escena en sombras absolutas. Esa misma noche, el poblado despertó con los gritos de quienes aseguraban haber visto una sombrear crujiendo sobre los techos, como si buscara colarse en las habitaciones. Relatos dispares indicaban que el lobo Omen había vuelto, más sanguinario que nunca, con la furia de haber luchado contra un grupo de hombres que pretendieron cazarlo. Cada uno de los sobrevivientes de la región se estremeció al encontrarse con restos sin identificar en las afueras, así como senderos cubiertos con rastros que conducían a los bosques. Nadie estaba a salvo, y se rumoreaba en voz baja que pronto caerían más víctimas. Durante días, los habitantes se ocultaron en sus hogares sin encender las luces, esperando que el lobo Omen no encontrara su morada. Muchos huyeron a otros pueblos, pero siempre llegaban informes de ataques en caminos cercanos. El terror se esparció como una enfermedad y la región entera quedó en un estado de sitio nocturno autoimpuesto. Pasaron los meses y no hubo tregua.
El panorama se volvió más desolador, ya que en los bosques se escuchaban alaridos durante la noche y, con frecuencia, aparecían señales de lucha en los caminos. Los pocos mercaderes que arribaban traían historias de viajeros desaparecidos, de carretas volcadas bajo la luz tenue de la luna y de un depredador incansable que no perdonaba a nadie. Algunos anhelaban que el lobo Omen desapareciera tan misteriosamente como había llegado, pero la realidad era cada vez más sombría. El monstruo parecía no encontrar fin a su saña, alimentando su existencia con el miedo creciente de quienes se atrevían a atravesar sus dominios. En una de esas noches infinitas, un último resplandor ilusorio de luna le da el golpe final a la esperanza. En lo profundo del pueblo, las ventanas selladas y los rosarios colgados en las puertas no sirven de nada. El lobo Omen acecha, gruñendo, hambriento. Nadie escucha los gritos que nacen de las casas donde las velas son apagadas por zarpazos agresivos. Nadie ve los ojos amarillentos que brillan en la penumbra antes de arrancar un alarido memorable, porque todos están paralizados por el terror, conscientes de que no hay posibilidad de huir ni de encontrar refugio. El destino de esa noche no es otro que sucumbir bajo el implacable poder de esa bestia. El silencio al amanecer es ensordecedor y doloroso, pues las calles se convierten en un cementerio de secretos y el olor a miedo persiste en cada rincón. Nada termina con un respiro. La oscuridad se adueña de cada resquicio de vida y el lobo Omen sigue merodeando, sembrando el pánico cada vez que la oscuridad se cierne sobre el valle de Trazos Montes. La región permanece en la penumbra de este martirio sin final alguno, mientras la bestia se deleita con el terror que causa en cada aullido y en cada paso. La venganza que lo engendró continúa viva, devorando la cordura de cualquiera que se atreva a siquiera pronunciar su nombre. Al caer la noche, vuelva a escucharse ese aullido que quiebra la voluntad, recordando a todos que no hay un desenlace feliz aguardando en ningún rincón. Quien pretenda huir, tarde o temprano, se topa con su sombra y en ese instante comprende que el destino está sellado por el colmillo y la garra de ese monstruo que no perdona. Un hombre lobo con sed de sangre y ninguna intención de detener su cacería. Ni las plegarias ni los muros son suficientes para detener su avance. El lobo Omen reina en la oscuridad y su reinado no conoce piedad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.